El principio de irretroactividad viene contemplado en el título preliminar de la Constitución Española de 1978. Concretamente, en el artículo 9, en su apartado 3. Este apartado es el que se regula básicamente lo que es el Estado de Derecho en el sistema político español. Y se regula junto a otros principios, como puede ser el de jerarquía normativa o como puede ser el principio de seguridad jurídica o el principio de legalidad. Etimológicamente, irretroactividad, como su propio nombre indica, es que las normas no tengan actividad hacia el pasado y se prohíbe, y retroactividad, no actividad hacia el pasado. Por lo tanto, lo lógico y lo fundamental es que las normas jurídicas desarrollen sus efectos desde que se aprueban y de cara al futuro. Y esto por una cuestión básicamente de seguridad jurídica, para que los ciudadanos sepan a qué atenerse. Es lógico y es normal. Y que una norma que todavía no se ha publicado y no se ha aprobado te afecta a una situación actual puede generar cierta inseguridad jurídica. Esta es la esencia del principio de irretroactividad. Y dentro del ordenamiento jurídico, sobre todo decimonónico, era el principio básico y fundamental. Sin embargo, en la Constitución Española del 78 esto varía, porque nos dice que no cabe la retroactividad para aquellas disposiciones sancionadoras no favorables o las disposiciones restrictivas de derechos individuales. Por lo tanto, a ser su contrario, se deduce de ello que sí cabe la retroactividad en otros casos. Bien, vamos a matizar estas dos cuestiones que apunta la Constitución. Disposiciones. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tanto la sentencia 8/1981 como la sentencia 15/1981, entienden por disposiciones tanto leyes como reglamentos. Eso por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista de los derechos individuales, cuando se habla de disposiciones restrictivas de derechos individuales, por derechos individuales la sentencia del Tribunal Constitucional 42/1986 entiende solo aquellos derechos que son derechos fundamentales y libertades públicas, es decir, los que están en la sección primera del capítulo 2 del título primero, es decir, del artículo 15 al artículo 29 de la Constitución Española. Por lo tanto, el principio fundamental de la Constitución es que sí cabe la retroactividad, en tanto en cuanto se indique, y en alguna medida defiende lo que se denomina una retroactividad in bonus, tal y como dicen las sentencias ya citadas 8 y 15/1981. Sin embargo, si analizamos las cuestiones dentro de lo que es el derecho civil, el derecho penal y el derecho administrativo, vemos que se matizan según el caso en el que estemos. Vamos a comenzar por el derecho penal. El propio Código Penal parte del principio de irretroactividad y en este sentido es taxativo, tanto en su artículo 1 como en su artículo 2, apartado 1. Y respetuoso, como no podía ser de otra manera, con el artículo 25 de la Constitución Española. Para que se te aplique una pena tiene que estar regulado en una ley en vigor y sobre todo que regule el supuesto cuando sea producido. Por lo tanto, no cabe la retroactividad. Pero es verdad que el artículo 2, apartado 2 del Código Penal, sí te contempla una retroactividad in bonus. Es decir, cuando esa norma sancionadora sea favorable al reo, sí cabe solo en ese supuesto la retroactividad. El Código Civil, sin embargo, es distinto, es más abierto y no es tan restrictivo como el Código Penal. De forma manera que en su artículo 2.3 nos dice que no cabe la retroactividad, salvo que se disponga lo contrario. Por supuesto, si se dispone lo contrario, en ese supuesto sí cabe la retroactividad. E igualmente, el artículo 57.3 de la Ley 30/1992 nos regula esta Ley 30/92, parecido al Código Civil en su artículo 57.3, una retroactividad in bonus. Y entonces, en principio, los actos administrativos no serán retroactivos, salvo que se disponga otra cosa y, sobre todo, salvo que sea más beneficioso para el ciudadano, para el sujeto. En ese caso, que sea más beneficioso, que no perjudique a terceros y que esté así tasado, explícitamente sí cabe la retroactividad. Por lo tanto, de forma resumida, el principio de retroactividad decimonónico se ve modificado por la Constitución Española, donde sí cabe la retroactividad cuando así expresamente se diga, y sobre todo en materia penal cuando vaya a beneficiar al sujeto que sufra la sanción.